Buenas tardes. Una nueva emisión del Tábano. En realidad que se hace difícil seguir con esto porque es como que uno se siente que está predicando demasiado en el desierto, ¿no? A la gente no le interesa absolutamente nada. Entonces a mí se me toma como que yo soy un tipo que trae pálidas, tira pálidas permanentemente. Es complicado tener conocimiento de lo que va a pasar en la Argentina. Es algo que eso lo trabaja uno por dentro, porque sabemos lo que va a pasar. Y si uno supiese que esto va a pasar dentro de una serie de años determinados, que uno ya no va a estar, pero no lo vamos a ver. Entonces eso es lo que a uno lo pone más nervioso. Y la presión de algunos estúpidos que llaman, que me acusan de cualquier cosa. Y no hablemos de los trolls, porque los trolls ya sabemos que son trolls que les pagan para eso, pero otros salames que aparecen siempre, uno que aparece en cada tanto, y empiezan a discutir y a tirar la bronca porque yo por ahí me manifiesto que soy católico, y me acusan de cualquier cosa, y me hacen cualquier cosa, me vuelven loco, le digo, me vuelven loco con la computadora, con todo, yo permanentemente estamos con problemas yo acá. Entonces uno dice, ¿y para qué? ¿Tiene sentido esto? Para que te vean 1500 personas, 2000, 1500, 900, ¿ves? No sé si tiene sentido. A ver, yo ahora voy a grabar el programa de historia ese que dije de la Argentina, del país del odio y la mentira. Y lo tengo armado en 5 capítulos. Y a ver, y alguien me dijo, bueno, no te metas en eso, porque a la gente la historia no le interesa. Y es absurdo pensar eso, porque uno ve cómo se van repitiendo los hechos en la Argentina. Es que, miren, un solo ejemplo le voy a dar. Yo lo dividí en 4 partes, ¿no? 5 partes. Una parte que va de la Revolución de Mayo hasta Dorrego, hasta la muerte de Dorrego. La otra que va de ahí hasta la guerra contra el Paraguay, de Alianza. De ahí, la tercera parte, de ahí hasta Irigoyen. La cuarta de Irigoyen a Perón. Y la quinta son una especie de conclusiones. Y de Perón para acá no lo tengo, porque eso es un tema que tenemos que ponernos de acuerdo para hacer otro tipo de cosas. El peronismo es algo que nos está tocando directamente a nosotros. Si vamos a hacer un programa sobre el peronismo, tengo que hablar seriamente de la compra de los ferrocarriles, del contrato con la California, de la quema de las iglesias. Entonces hay que tener en cuenta si la sociedad está preparada para eso, por ejemplo. Para eso. Pero yo hay un pequeño detalle tonto y estúpido para que vean esto. Primero que le digo que yo el trabajito este lo desacartoné. ¿Qué es lo que hice? Si la historia, ¿por qué la historia es monótona? Porque tiene fechas, porque tiene montones de nombres, porque tiene montones de hechos. No, yo la desacartoné. La armé como una especie de novela, como una especie de relato, donde pocos próceres, casi ninguna fecha, para que sea un poco más amena. Yo comprendo que hay gente que lo molesta por eso. Es como si es una especie de novela. De movida cuando se habla del primer golpe de Estado en la Argentina, que es cuando se derroca la Junta Grande. Se derroca la Junta Grande por influencia de los ingleses, ¿no? Los ingleses se manejaron ahí, derrocan la Junta Grande porque estaba contra sus intereses, ponen el triunvirato con Rivadavia de secretario, y las medidas que toma el triunvirato, 1812, son las medidas que tomó Martínez Dios, que tomó Menem, que está tomando ahora Macri. Entonces, muchachos, si la historia no les interesa absolutamente para nada, empiecen a darse cuenta de que por no conocer la historia y por repetir todos los mismos hechos, es que estamos como estamos. Yo voy a grabar la primera parte, honestamente le digo. Uno cada vez tiene menos ganas de estar acá frente a la camerita, ¿eh? Por más que haya un estúpido que diga que yo lo hago solamente por el hecho del churulismo, estar frente a una cámara. No, hablar de estupideces, muchachos, basta a esta altura del partido, por la situación de la Argentina como está. Pero cuesta estar acá porque la gente no entiende. La gente piensa, algunos tienen conciencia que el país se puede repartir, hacerse pedazos, y creen que van a estar mejor administrados por los norteamericanos, por los ingleses, por los judíos.
muchachos, empiezan a mirar a su alrededor, miren lo que es Puerto Rico, miren lo que es la Palestina, miren lo que dejaron los ingleses en la India, y bueno, y entonces si todavía creen que van a estar mejor con esta gente. A ver, las pocas inversiones que dice que va a traer Macri acá, cuando las traen lo primero que quieren hacer es cambiar las leyes laborales. Si usted cree que va a seguir trabajando con los ingleses, con los judíos, con los norteamericanos, con 40 días de vacaciones, con faltar cuando quieren, los horarios no se respetan y están locos. Pregunte, ¿ustedes se creen que la crisis que generó Macri ahora de desocupación, de cerrar fábrica, para qué se hizo? Se hizo para disciplinar a los obreros, a la gente trabajadora, para que empiecen a agachar la cabeza y a trabajar con otra condición de trabajo. Pero bueno, yo digo lo mismo. Si usted complica mucho la cabeza a la gente esta que quiere generar trabajo así de esa forma, le traen los chinos que trabajan por 2 mangos y sin beneficio. Y ahora China habilitó tener un segundo hijo. China en 15, 20 años le mete 300 millones de personas en todo el mundo, que momento solamente con habilitar tener un segundo hijo. Pues si no queremos dar cuenta de las cosas, otra cosa. Yo voy a grabar el primer programa de historia. Si veo que a la gente no le interesa, muchachos, busquen los libros, hagan ustedes, yo no sigo más con eso. Ya es así. Al final te doy la razón a los que me dicen que no te metas con eso porque a la gente no le interesa. Yo voy a hablar hoy de la estrategia invisible del imperio, que es desactivar por dentro. Quizás podemos vivir sin Malvinas mucho tiempo. Lo que no podemos vivir mucho tiempo con Gran Bretaña dentro de la Argentina, dominando todas las esferas de la nación. Los argentinos vivimos en una situación terminal. A menos que cambiemos nuestro enfoque de la realidad, no podremos superarla. Detrás de todo se incuba una guerra social de marginados y despojados que ya no tienen nada, contra pobres que aún tienen algo, que se maten entre sí por unos pocos pesos y ni siquiera tengan conciencia de morir para dejar un futuro a sus hijos. La guerra social es una consecuencia de la guerra por la soberanía que no hemos sabido continuar. Clave de la estrategia británica, producir enfrentamientos internos entre enemigos fuertes, hasta que estén debilitados y los puedan tragar. Con el último disparo, si el enemigo no fue derrotado en su totalidad como Argentina en 1982, la política se convierte en continuación de la guerra por otros medios. La política de derechos humanos está dirigida por el enemigo. Uno de esos amanuenses, periodísticos y derecho humanista profesional, Horacio Berbisky, admitió que está dirigida por la Fundación Ford de Estados Unidos. Y la especialidad de la fundación es desactivar por dentro, creando la misma oposición para controlar al resto y encauzarla a una vida muerta. El sistema tiene un conjunto de élites entrelazadas: élite financiera económica, élite política, élite de los medios de comunicación, élite militar, élite universitaria. El papel de la fundación es incorporar una élite de derechos humanos. Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas, Madre de Plaza de Mayo, niña fundadora, movimientos ecuménicos por los derechos humanos, Servicio de Paz y Justicia. Estas organizaciones tienen dentro del campo de derechos humanos el mismo papel que las 7 hermanas, Exxon, Shell, British Petroleum, etc., en la industria del petróleo y la humanidad consumidora, o de las 5 hermanas del comercio de granos, Bungiborn, Cargill, etc. Esta élite de la Fundación Ford, con el apoyo de medios de comunicación, es quien determina cuáles son o no las violaciones de los derechos humanos. Es de destacar que la Fundación Ford es la misma que apoyó a los nazis hasta 1945 y luego se convirtió en un organismo paragubernamental que hace en América Latina lo que no puede hacer la CIA. En este caso, determinar a quienes se imputa o no la responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos. Confundir la capa roja con el torero es el error que le cuesta la vida al toro. Los derechos humanos son la capa roja. Y Amnesty International,
el MI6, la mano que lo maneja. Hay que denunciar el negocio que encubren los defensores profesionales de derechos humanos. La pregunta es, ¿las Fuerzas Armadas anglo-norteamericanas cumplen condenas por violaciones a derechos humanos siendo responsables de haber asesinado, masacrado poblaciones a lo largo y a lo ancho del planeta? Sencillamente no. Es la geopolítica imperial de dominación, la guerra por otros medios. Horacio Verbitsky, presidente del CELS, organismo financiado por el enemigo británico, integrante de la agrupación subversiva terrorista sanguinaria Montoneros, quien se esgrime como paladín dando lecciones de derechos humanos al pueblo argentino, está implicado en la voladura de la Superintendencia de la Policía Federal. Para poner las cosas en claro, la Universidad de York, una de las instituciones más prestigiosas de Gran Bretaña, galardona como miembro honorario al presidente del CELS por los servicios prestados a los derechos humanos, según la óptica de la corona británica. Las Fuerzas Armadas de Seguridad de la Nación Argentina y militares argentinos pagan tributo de guerra al enemigo británico a través de la humillación y destrucción a la que son sometidos merced a serviles agentes del enemigo. Desde ya, fueron las únicas Fuerzas Armadas de toda América que desafiaron a enfrentarse en un conflicto bélico a las poderosas Fuerzas Armadas del nuevo orden mundial de la OTAN. En todo el siglo XX, durante la Guerra del Atlántico Sur en 1982. El plan desarrollado por el enemigo finalmente ha cumplido el objetivo de dejar a la gran familia argentina totalmente de rodillas, inerme y en la más abyecta indefensión, en la incapacidad de proteger los portales soberanos de la patria. Un claro exponente, entre tantos, se manifiesta sobre el espacio aéreo nacional, el cual es controlado por la Fuerza Aérea Narco. Desde el siglo XIX en China, durante la ocupación europea, Inglaterra descubrió que se podía destruir y poner de rodillas una nación si se corrompía su costumbre, se degradaba su moral y se enviciaba a su población embruteciéndola. La Argentina industrial, tecnológica, científica, cultural y social seguía en pie, a pesar de todos los embates y de las más bárbaras políticas que se lanzaban contra ella. Los textos ingleses de la época no ocultan su preocupación por el problema. En 1972, en el segundo tomo de la obra del historiador británico Firth sobre Argentina, donde allí leemos lo siguiente: como no sea mediante una guerra civil devastadora, resulta difícil imaginar cómo puede deshacerse de la revolución perpetuada por Perón. Página 247. Acá quiero hacer una aclaración. Al peronismo lo que no se le puede negar es que por una cuestión determinada X que capaz no estaba en sus propios planes, creó una generación con sentido nacional. Si un día se cuadra a tocar el tema de los ferrocarriles o de la California, se da cuenta de lo que estoy diciendo. Pero lo que siguió, el ciudadano peronista tomó esa conciencia nacional. Por eso siempre defendió sus empresas públicas. Esto es lo que los ingleses ven en 1972. Quiero hacer esta aclaración porque van a aparecer todos los antiperonistas a decirme de todo. Quiero hacer esta aclaración porque los ingleses ven eso. Y como Perón era una persona que el nieto de Churchill dijo lo que dijo, y Churchill también había dicho lo que dijo, entonces los ingleses lo comparan con Perón. Es decir, la figura de Perón era la que estaba mal. Entonces, poniendo en la figura de Perón es lo que ellos movilizan más gente. Pero observen eso, ¿no? Como no sea mediante una guerra civil devastadora. Así se desataría la terrible guerra civil pronosticada y planificada por los estrategas desde el hemisferio norte. Después, con la excusa de los muertos de ocasionar esa guerra, se destruiría esas fuerzas armadas que combatieron contra un enemigo interior, alimentado también por el Imperio Británico, e hicieron frente a los que les armaron la mano justamente en Malvinas. Se propiciaría así con una hazaña implacable en los 70,
la carnicería que devastó la paz y cohesión de la gran familia argentina, que aún sigue en curso. El camino de odio y venganza que produzca finalmente la secesión de la República Argentina para total beneficio del enemigo en su plan macabro. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar, esto lo decía Sun Tzu. El 18 de abril de 1974, un diplomático británico de nombre Mike John Bishop es detenido en el momento de introducir al país un contrabando de armas. El diario La Nación de entonces reseña el gran escándalo con estos términos: la justicia federal en lo criminal y correccional investiga lo relacionado con el secuestro efectuado el 10 del actual por personal de la Prefectura Naval Argentina de varios bultos que contenían 17.500 proyectiles calibre 9 milímetros, munición de guerra, acondicionadas en cajas y utilizables para pistolas, fusiles, ametralladoras, que fueron desembarcados de la rompehielo de la Armada Real Británica HMS Endurance. Luego de la paliza producida por las tropas argentinas a las fuerzas militares inglesas y la casi pérdida de la Guerra de Malvinas, Inglaterra decide poner todos sus recursos en la disgregación y desintegración de la nación, y eso lo manifiesta claramente Winston Churchill nieto en el Parlamento británico el 21 de junio de 1982, pocos días después de la rendición de Malvinas. A la Argentina hay que revolcarla en el fango de la humillación. Hecho para que vea cómo se maneja un pueblo guerrero, ¿no? Como los ingleses. La falta de un Estado eficiente e inexistencia de una adecuada estructura integral de defensa nacional con sus fuerzas armadas de seguridad, policiales y comunidad de inteligencia hace vulnerable a los pueblos, los conduce al riesgo de enfrentamiento a una guerra de masas que terminará destruyendo lo poco que queda. Las secesiones vienen predecidas por crisis que debilitan los presupuestos y capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad nacionales. Frente a una masa sublevada y armada desde afuera, no existirá ninguna capacidad de respuesta por haber sido las mismas vaciadas desde adentro. Von Clausewitz dice: aniquilamiento de los medios de combate enemigos. Las fuerzas militares deben ser anuladas, esta vez puestas en tal estado que no puedan continuar la lucha. Al hablar de destrucción de fuerzas enemigas, hemos de observar que nada nos obliga a limitar este concepto simplemente a las fuerzas físicas, sino que por el contrario deben comprenderse en ellas necesariamente las fuerzas morales. Nuestro enemigo es una oligarquía británica de estructura monárquica, que asiste a las mejores universidades del mundo. ¿Cómo operan los servicios de inteligencia? Los británicos siempre están en ambas puntas del conflicto y estimulándolo, echando leña al fuego, dividiendo a los nativos. Su meta final es convertir a Argentina en Ruanda o Sierra Leona, con muchos muertos a machetazos. Luego el país quedará bajo un protectorado de la ONU, donde las multinacionales mineras de Londres, Canadá, Australia puedan seguir saqueando los Andes. Los argentinos vivimos en una situación terminal. A menos que cambiemos de enfoque de la realidad, no podremos superarla. Para los británicos, la división incluye el fomento de la subversión y el terrorismo. Con el último disparo, si el enemigo no fue derrotado en su totalidad, como Argentina en 1982, la política se convierte en la continuación de la guerra por otros medios. El imperio británico, que manchaba de rojo los planisferios del principio del siglo XX, no ha desaparecido de la realidad, sino de los mapas. Esa inmensa mancha roja que aparecía en los mapas hoy es una inmensa colcha de retazos de diversos colores. Pero salvo la India, sus votos en Naciones Unidas terminan coincidiendo con el Foreign Office. Hoy controla la mayor cantidad de activos bancarios. Solo la City de Londres, excluyendo el rosario de paraísos fiscales en el Caribe, Mediterráneo y Pacífico Sur, supera el total de activos bancarios de Estados Unidos y Alemania en su conjunto, es decir, más que la primera y tercera economía del mundo. El imperio británico es heredero de Venecia, empezando por sus banqueros y su sistema de inteligencia. El Servicio de Inteligencia de Venecia, Consejo de los 10 o Concilio de 10, fue el modelo con el cual Sir James Washington fundó el servicio secreto, el actual MI6, en 1580. Los argentinos debemos asumir como lo que somos,
un pueblo desinformado que debe enfrentar a la oligarquía imperial más inteligente de los últimos 500 años. Por ejemplo, la casa natal de Sebastián Gaboto se encuentra en Venecia. Vía Garibaldi, esquina Rey del Sete Martiri. Venecia no podía explorar el Atlántico, ni menos buscar un acceso fluvial a Potosí, por la prohibición papal del Tratado de Tordesillas. Por lo tanto, envió a Sebastián Gaboto a navegar al servicio del rey de España, mientras su padre, el anclanizado John Cabot, navegaba para el rey de Inglaterra y exploraba una ruta china por América del Norte. Él descubrió la península del Labrador. Venecia hacía inteligencia sobre Argentina cuando para España ni siquiera teníamos nombre. Los Gaboto, hoy Cabot, quedaron en Londres para ir luego a la recién fundada Boston. Hoy, junto con los Lodge, son los Brahames del Boston, parte de la oligarquía pro-británica de Nueva Inglaterra que se enriqueció llevando opio a China bajo bandera de Estados Unidos cuando no podían entrar los buques de bandera inglesa, que fomentó la relación especial de Estados Unidos con el Imperio Británico y llevó al primero como carne de cañón en 2 guerras mundiales y muchos otros conflictos hasta la actualidad. Hemos conocido esta relación especial en Malvinas. Fue un Cabot el compañero de fórmula de Nixon en 1960 y ese mismo Cabot era embajador de Vietnam del Sur en 1964 cuando comenzó la guerra. Controla las logias Scroll and Case, Book and Snake, Wolf and Hill. Estas junto a Escuelas Bond, Calaveras y Huesos controlan importantes sectores de la vida política, financiera y universitaria de Estados Unidos. Los Cabot son un botón de muestra de la ignorancia argentina respecto de la inteligencia Venecia, Imperio Británico. La batalla ya no es solo por Malvinas, sino por purgar todo vestigio de influencia británica dentro de la Argentina. Es erróneo, desde antes de abril de 1982 a hoy, luchar por las Islas Malvinas con Gran Bretaña en nuestra retaguardia. Estamos en nuestro territorio y patrimonio bajo control de su quinta columna. Una de las formas de mantener la ignorancia de las poblaciones a masacrar es la falta de difusión de los tratados internacionales que firma cada Estado y luego se incorporan como leyes constitucionales. La Convención de Viena de 1993 dice que las soberanías son limitadas cuando está en peligro el medio ambiente, se violan los derechos humanos, hay razones humanitarias, por ejemplo, hambrunas. En esos casos, las soberanías son limitadas. Argentina y Gran Bretaña firmaron la Convención de Viena. Y por tanto Argentina ha renunciado a su soberanía y la deja a merced de Gran Bretaña. Cuando a la corona le convenga, invocando la defensa de derechos humanos de minorías indígenas, podrá enviar cascos azules para ocupar el territorio que quiera. El indigenismo es otra bandera que usa Gran Bretaña, tal es así que los mapuches tienen un comité en Liverpool. Tenemos una espada de Damocles, y es que denunciando violación de derechos humanos de los indios, la ONU ocupe la zona de conflicto y la disponga bajo control de ONG con sede en Londres. Es lo que sucedió en la Guerra del Cóndor entre Ecuador y Perú. El territorio en disputa no quedó para ninguno de los dos países, sino que es zona neutral bajo supervisión de Greenpeace y WWF. Mientras discutimos el sexo de los ángeles, derrumba nuestra patria como a las murallas de Constantinopla. No podemos seguir en discusiones estériles. Todo lo que nos divida hace el juego al enemigo de la patria y sus valores esenciales. No nos dividamos por ideologías o ideólogos que hacen alquimia política de laboratorio. No debemos traicionar los valores nacionales del ser nacional. Ellos nos dan la legitimidad de fines, que es lo importante. En la legitimidad de medios no podemos darle ninguna ventaja a un enemigo que hace cualquier cantidad de trampas. Buenas tardes.